Señor ministro, muchas gracias y me congratulo de que hayamos tenido la oportunidad de escuchar su docta y extraordinaria exposición. Yo siento que sí, en efecto, como usted ha dicho, esta resolución de la Corte implica un cambio cultural en el país. Digamos que pone en movimiento un cambio cultural. Y mi inquietud es precisamente cómo se contempla la actuación de en la realidad de este nuevo principio con la situación de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, en cuya tradición cultural y en su práctica cotidiana existe una forma de ver los derechos humanos de sus miembros, y en la comunidad mexicana ampliada pues existe otra, y en la que además ahora ya se ha establecido que tengan la misma fuerza normativa el derecho, los derechos humanos estatuidos en nuestra Carta Magna y los de origen internacional. Obviamente que existe una fricción entre una situación y la otra, y yo me imagino que de alguna manera ya se habrá tratado y discutido en la Corte. Muchas gracias. Me decía que 3 o 4 me decía, yo me adapto. ¿Alguien más? ¿Ya? Sí, yo no hay. Yo sí. Quisiera entonces plantear dos temas que digamos, por separado, ¿no? Uno es cuál es digamos, la apreciación que se tiene en la Suprema o que tiene el ministro Saldívar respecto de la capacidad que tienen los jueces en México para interpretar de esta manera la Constitución. Porque en efecto, cuando se habla de lo que está planteando es un cambio de paradigma y lo que plantea es un cambio cultural, pues dentro de esos cambios pues, los jueces pues, son terrícolas, ¿no? Y mexicanos. Y entonces esa es una cuestión. Y bueno, supongo que estará discutiéndose la manera de capacitar, de formar juzgadores, etcétera, congruentes con este cambio paradigmático y cultural, ¿no? Esa es una cuestión quizás de orden muy general. La otra es cómo, ya pensando particularmente en los derechos, llamados derechos sociales, ahí hay fronteras que se entrelazan, ¿no? Se complica. Por ejemplo, hay un derecho al trabajo, ¿no? Y el derecho del trabajo, digamos, la ley federal, se ha modificado sustancialmente. Yo no he hecho el estudio que debía haber hecho, pero lo lanzo. Yo creo que entre el artículo 123 constitucional y la ley reformada hay contradicciones que tocan al capítulo de derechos humanos. Digamos, y dentro de este plano, derecho al trabajo. O sea, que esto quiere decir que la Constitución debe proteger el derecho al trabajo de los mexicanos. Pero en la vida real, la economía, tal y como está organizada, no asegura
que esta garantía se cumpla plenamente, y en ocasiones, como todavía desgraciadamente sigue siendo el caso, la economía más bien trabaja en el sentido de no cumplir con este derecho. Ahí, digamos, nosotros, economistas, diríamos, es que es la política económica la que tiene que modificarse para que la Constitución se cumpla. Pero ahí, pues, pobres de ustedes, ¿no? Si entramos en una discusión en esta materia, ¿sí? ¿Cómo imaginas que, ya estoy así como harvardiense, ¿no? Con case studies, no, pero es que creo que vamos a tener que avanzar. Aquí está Pedro Salazar, y hay que comprometerlo para que nos ayude sucesivas. No, digamos, ¿qué hacemos ahí, no? Yo voy a la Suprema para llegar a la Suprema, pero supongamos que llego, y lo que planteo es que es la política económica implantada y aplicada la que está impidiendo que se cumpla con el derecho, con la garantía establecida en la Constitución. No sé, ¿a dónde vamos? ¿Al Banco de México? Bien, vendría una resolución de la Suprema Corte diciendo al Banco de México, revisa tu... Ya sé que estoy yendo un poco al extremo, ¿no? Pero pensando en derechos sociales, o bien estamos en lo más elemental, que es que una persona presente una queja porque no lo atendieron en un hospital, y particularmente en un hospital del Estado, o porque lo atendieron mal, y bueno, y si sobrevive puede llegar a la Suprema Corte, y la Suprema Corte mandar, ¿no? Ordenarle al gobierno que cumpla o que restituya el daño, o que haga lo que pasó hace poco, ¿no? A unos años en Metlatón, ¿no? Que también fue un asunto que llegó a la Suprema. Puede ser eso, pero puede ser también que en una argumentación de, ¿cómo se llama ahora? Class action, ¿no? En una argumentación de grupo se diga que el sistema de salud mexicano no está en capacidad de garantizar ese derecho. Y dirá el gobierno, ahí está el Seguro Popular, y nosotros decir, no, el Seguro Popular no cumple, simplemente pospone, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? La preocupación es dónde ubicamos este tipo de preocupación y de acción social frente a o dentro de este paradigma modificado. Igual en dos niveles, Arturo. Primero, me da la impresión que estamos, como en muchos temas, en estas dos dimensiones de una visión que sin duda es paradigmática, que refleja avances, o sea, esta resolución. Y me gustaría, no sé si reflexión, por otra parte, esta realidad del acceso a la justicia, este proceso de juicios orales, este proceso de, digamos, procedimientos únicos que se están dando, y parecía que la distancia crece. Por una parte tenemos hoy un enorme horizonte mayor, decías, que beneficia a todos los mexicanos, pero yo veo esta parte que no logro tener un diagnóstico en el cual el acceso a la justicia, a estos juicios y tribunales sigue estando muy rezagado. Según entiendo, para estas fechas, todo ese sistema de juicios orales, etcétera, está muy rezagado en las metas establecidas, y así en varios temas. Entonces la parte de acceso a la justicia parece que sigue estando muy rezagada. Por otra parte tenemos un paradigma que para que aterrice en que realmente permita, y va un poco por donde Rolando decía, que los jueces puedan interpretar, siento una enorme distancia, y ahí la tensión creo que crece, porque en la medida que ahí está más enunciada la posibilidad, está más clara la enorme restricciones reales. Y la otra tiene que ver con esta parte que tocaste al principio. Primero, la interdependencia de los derechos humanos, es algo que nos está coaccionando. Ningún derecho es superior a otro, todos tienen la misma jerarquía. Incluso cuando hablamos del derecho a la educación estamos buscando estos términos como el derecho bisagra, porque inhabilita a otros. Pero la interdependencia hace que ahora con esta dimensión, pues nuevamente la tensión que tenemos es de que no podemos ponderar, como Coneval hace constantemente, que cada vez hay mayor cobertura,
cuando tenemos en realidad coberturas con umbrales cada vez más pequeños, un poco hacia donde iba Rolando. Y tenemos una gran tensión de que creo que en términos de este marco constitucional fortalecido con esta dimensión internacional, pues sigue generando esta enorme distancia en que hablamos de derecho a la vivienda, pero no nos dicen que el derecho a la vivienda no son 70 metros cuadrados, es una vivienda digna que permita el desarrollo de una vida a una familia, a un hogar, a un individuo. Y así en todos los umbrales. Hay un tema, una discusión que tenemos muchas veces acá de qué se entiende por seguridad social IMSS o seguridad social Seguro Popular, o pensiones adultos, ¿no?, que son montos monetarios específicos, y Coneval agrupa todo bajo el concepto de seguridad social, y bueno, y aún así 60% de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social, y yo creo que el tema de los umbrales pues a nosotros nos genera muchas discusiones, porque no están definidos, y creo que tampoco este avance en términos de marcos internacionales nos permiten pues, enfrentar esta discusión de cuáles son los pisos mínimos o los umbrales mínimos, y si en ese sentido pues hay un enorme incumplimiento constitucional, porque finalmente el Estado en algunos derechos están en el cuarto constitucional, sí define la obligación del Estado, en otros más únicamente enuncia y remite a las leyes específicas. En ese sentido, me gustaría tu reflexión en términos de que, aunque es un avance sin duda importante, paradigmático, estos temas quedan entre la parte más procedimental de acceso a la justicia, en la cual pues sigue siendo una enorme inequidad el acceso a la justicia. Solo los deciles más altos de ingreso tienen acceso a los abogados para poder lidiar con esto, y por otra parte el rezago en estos aparentes, por lo menos los que no somos abogados, propuestas que permitieran agilizar el sistema judicial que está atrapado, y que aun cuando yo comparto esta noción de que es un avance importante, pues deja una serie de elementos que hay mucho que hacer, o tareas a hacer, como tú lo denunciaste en términos de qué sigue. O sea, no sé hasta dónde la Suprema Corte, o tu opinión como ministro, podría incidir para estos temas. ¿Puedo dar respuesta a esto? Porque primero le voy a tratar de dar respuesta al profesor Alejo, y ya después creo que las dos primeras preguntas de Rolando y Luis están relacionadas, y las segundas también, entonces voy a tratar de responder por bloque. Lo primero que diría es que realmente el derecho constitucional no puede resolver todos los problemas, ni en México ni en ningún país. Entonces partamos de esa base de que necesariamente hay cuestiones que requieren otro tipo de condiciones, que el derecho constitucional creo que coadyuva. Me acuerdo con los años de los 70, por ahí había un libro de un autor chileno, cuyo nombre no me acuerdo del autor, pero sí del libro, se llamaba El derecho como obstáculo al cambio social, y yo creo que el derecho puede ser un motor del cambio social y no un obstáculo, pero requiere ser acompañado por otras cosas, porque si no es sumamente complicado. En relación con los pueblos indígenas, debo decirle que en la primera sala hemos establecido ya algunos precedentes muy interesantes en relación con indígenas, para darle contenido al derecho fundamental a que tengan un traductor y un intérprete. Entonces hemos dicho que tanto el abogado, ya sea que tenga el carácter de traductor o intérprete, o si no, el abogado y otra persona, pero que todo indígena requiere una o varias personas, pero que al final tenga traductor e intérprete, es decir, alguien que conozca la lengua, pero alguien que conozca también la cosmovisión indígena, porque el mero lenguaje, si nosotros a lo mejor nos traducen literalmente lo que dice alguna lengua indígena, pues no nos dice nada, pero la cosmovisión es sumamente importante. Entonces, todo lo que tiene que ver debido proceso y demás, hemos avanzado bastante. El jueves se va a ver un asunto en el Pleno sobre el derecho de los indígenas a la consulta cuando se hacen reformas constitucionales que les afectan a sus derechos. Lo que no hemos tenido hasta este momento en la Corte, no sé si en el Tribunal Electoral, creo que sí en el Tribunal Electoral,
es este choque entre derechos humanos y prácticas de usos y costumbres indígenas que sí son violatorios a los derechos humanos establecidos en la Constitución. No recuerdo que en la Corte se nos haya, seguramente se nos va a presentar, y yo creo que aquí lo que tendremos que hacer pues es un análisis del caso concreto para tratar de afectar de menor manera estos usos y costumbres, pero también al mismo tiempo pues que se respeten los derechos humanos, porque muchas de esas prácticas, como ustedes saben, a quienes más perjudican son precisamente a las mujeres. Entonces, en materia electoral, creo que hay precedentes del tribunal, la verdad que no los traigo en la mente y tampoco me atrevería a comentarlos, no va a ser que los tenga que criticar, entonces mejor, soy muy respetuoso de las competencias del tribunal electoral. Y aquí se nos plantea por Rolando y María Luisa una cosa muy complicada. La primera, que tiene que ver con esta cuestión del acceso, de la capacidad de los jueces y de si están preparados, etcétera. Bueno, se las voy a poner todavía más terrífica la situación. A partir de lo que la Corte resolvió en el caso Radilla, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana, se estableció que todos los jueces del país, y no solo todos los jueces, sino todas las autoridades con funciones jurisdiccionales, tienen que hacer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, inaplicar leyes que sean contrarias a derechos humanos. Y aquí, pues el punto sí es importante, ¿están preparados los jueces para hacer esto? Los jueces de un municipio apartado, que no están preparados, y los jueces de ciudades grandes a veces no lo están. Entonces, pero ¿qué es lo que yo creo? Me parece que esto lleva un riesgo, sin duda lleva un riesgo, pero hay riesgos que hay que correr. Recordarán ustedes cuando se nos decía que México no estaba preparado para la democracia. Hay riesgos que hay que correr, y esto simplemente se va a ir estructurando conforme lo vayamos practicando. Hasta hoy creo que no hemos enfrentado grandes problemas con la aplicación, pero sí requerimos la formación de nuevos abogados, no perfil de abogados. Me parece que para esto está ayudando mucho una nueva generación de académicos que antes no teníamos en México, de la generación de Pedro Salazar, de Miguel Carbonell, de Eduardo Ferrer, de Lorenzo Córdoba, que realmente vienen a ser quienes están cambiando la lógica y la cultura de los estudiantes de Derecho en México. Son muy importante el trabajo que están haciendo José Luis Caballero, perdón si se me olvida, algunos son muchos y además todos son amigos, entonces, pero esta generación de juristas, la mayoría, afortunadamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que siempre he considerado mi casa, aunque nunca fui investigador de ahí, pero todos son mis amigos y siempre me han recibido muy bien. Entonces, creo que están ayudando mucho. Requerimos seguir haciendo labores, pero a nivel de jueces federales, que es lo que nos toca, sí estamos haciendo capacitación, pero creo que esto no es suficiente. Me parece que en los próximos meses, en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial, nos vamos a enfrentar a este mismo dilema. Creo que requerimos formar jueces de manera distinta. La manera como estamos formando nuestros jueces es una forma prácticamente de formación idéntica a la que tenían hace 100 años. Eso ya no nos alcanza. Me parece que los jueces del nuevo paradigma requieren una formación diferente. Creo que dentro del Poder Judicial tendremos ese debate de quienes diremos el nuevo paradigma requiere nuevos jueces, y quienes dirán no, los jueces como nos hemos formado nosotros estamos capacitados para responder al nuevo paradigma, pero sin duda este es el lugar donde puede ser el talón de Aquiles. Que creo que se tomó la decisión correcta en el sentido de decir vamos por la reforma, vamos por el paradigma, y después ya nos ocuparemos de irnos capacitando. Y por supuesto que sí, también hay muchos problemas de acceso a la justicia. La gran reforma penal
sistema acusatorio con juicios orales. Bueno, está rezagada, pero creo que está rezagada porque no hubo voluntad durante algunos años. Hoy parece que en el gobierno actual ya la hay y cada área está tratando de hacer su trabajo. Ojalá estemos listos. Y por supuesto que sigue habiendo muchos esquemas y muchos aspectos en donde tenemos que mejorar el acceso a la justicia, y para el acceso a la justicia también ayudan mucho todos estos criterios. Por ejemplo, la suplencia, la queja, el que simplemente en muchas materias basta que una persona diga que se violaron sus derechos, y en la Corte prácticamente construimos el argumento, porque lo que queremos hacer en la Corte no es solo resolver los casos concretos, sino fijar criterios que puedan ir permeando y cambiando prácticas judiciales. Esto es poco a poco. Por ejemplo, el acceso, ayuda mucho ya el interés jurídico en el amparo. Les puse ya el ejemplo del matrimonio igualitario. Esto viene a ser un sustituto, por ejemplo, de la class action y de algunas cuestiones de este tipo. Es muy importante. Me hablaban del derecho a la vivienda, por ejemplo, y quiero referirles que ya tenemos un precedente en la primera sala en donde condenamos a una constructora porque vendió un inmueble que consideramos que no respondía a los estándares de vivienda digna y decorosa. Entonces llamo la atención de lo siguiente: no solo le dimos realidad al derecho de vivienda digna y decorosa en un caso concreto, sino hicimos a una empresa privada obligatoria al respeto de los derechos humanos. Hemos avanzado también en esta eficacia horizontal de los derechos humanos. Me acordé ahora que preguntabas. Acabamos de sacar una jurisprudencia, por ejemplo, muy importante en la primera sala sobre usura. ¿Qué sucedía hasta antes de esta jurisprudencia? Todos conocemos los agiotistas, los usureros. Normalmente, ¿a quién le prestan? Pues a gente de pocos recursos, que no tiene cultura, les demandan estos intereses altísimos, no tienen dinero para contratar un abogado que más o menos sepa, no hacen valer esto al contestar la demanda, no lo hacen valer en la apelación, y el asunto llega al amparo, y entonces el criterio tradicional era: si no se hizo valer, no lo puede hacer valer de oficio el juez, porque el debido proceso entre partes también es un derecho humano. Y en la primera sala acabamos de cambiar esto y dijimos: no, la usura afecta a un derecho humano de la Convención Americana de Derechos Humanos. Consecuentemente se puede hacer valer de oficio, y establecimos en esa jurisprudencia los criterios que debe tomar en cuenta el juez cuando esté en un caso de usura. Esto va a favorecer a muchos miles de mexicanos. De manera, yo espero, la cuestión del derecho a la salud, tenemos también ya precedentes en la primera sala de condena a hospitales públicos por mala praxis, y establecimos que los médicos son corresponsables también de esta mala praxis. Y tenemos para proyectar 2 o 3 asuntos que atrajimos, en donde estamos analizando cuál es la responsabilidad en derecho a la salud de los hospitales privados. Y están muy preocupados los dueños y los directivos de los hospitales. Cuando a mí me fueron a ver para hacerme valer su preocupación, pues mi respuesta fue: sí, hacen bien, deben estar muy preocupados, porque efectivamente tenemos que analizar hasta dónde llega la responsabilidad, porque la postura de los médicos es: cuando yo tengo mi hospital, yo cobro, yo tengo las instalaciones, pero el médico es un arrendatario, si el médico se equivoca, demanda al médico, yo no tengo ninguna responsabilidad. Lo que vamos a analizar en la Corte es si esto es correcto. ¿Qué validez tienen todas estas cuestiones que se tienen que firmar cuando alguien ingresa a un hospital, donde prácticamente decimos: el hospital puede hacer lo que sea y no es responsable de nada? Bueno, vamos a analizar en la Corte este tipo de asuntos. Como ven ustedes, sí estamos teniendo una agenda muy interesante de estos temas. Lo que está mucho más complicado, y eso también tendríamos que verlo en cada caso concreto, es cuando ya estamos hablando propiamente de políticas públicas, porque también hay un principio interpretativo que de entrada las políticas públicas no son justiciables, salvo cuando afectan el núcleo esencial de un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que haber una deferencia también al legislador.
es decir, las constituciones democráticas son plurales, son abiertas, presentan una serie de opciones constitucionalmente válidas a los gobiernos, y es a través de las urnas donde la ciudadanía debe decidir qué tipo de políticas públicas quieren, pero cuando esta